escándalo en el cristianismo británico por promoción humanista de una película blasfema sobre Jesús. La proyección de esta película es blasfema porque sembrará unos mayores niveles de incredulidad y escepticismo secularista, haciendo objeto de mayor incomprensión de los principios de la fe cristiana, y dará la impresión de que la Iglesia respalda esta enseñanza, argumenta Andrew Williams al respecto. La controvertida película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo, está prevista a mostrarse el sábado como parte del Festival de Cine Bath en la Catedral Wells en Inglaterra. Las diócesis anglicanas liberales de Bath y Wells están apoyando una película blasfema que distorsiona el santo mensaje veraz del Evangelio, según Andrew Williams, de consenso cristiano. La película ha causado acaloradas disputas entre los cristianos de todo el mundo desde su lanzamiento hace 25 años, pero la proyección prevista en la Catedral de Wells redundará en la propagación de un mensaje falso y totalmente oscuro de la historia del Nuevo Testamento, la vida y propósito de Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. Esto es, comillas, esta es una época en la que muchas personas pueden tener el conocimiento de Jesucristo y su historia, pero la proyección de esta película es blasfema porque extenderá la incomprensión de los principios de la fe cristiana y dará la impresión de que la Iglesia respalda esta enseñanza falsa, dice Andrew Williams. Comillas, hemos recibido llamadas y correspondencia de los feligreses anglicanos y no anglicanos, fieles al Señor, preocupados y enojados, no solo en el área de Somerset. Western Daily Press, que ha reportado que tiene algunos fieles que han descrito la película como terrible, blasfema y ofensiva, pues presentan un tema de libertinaje que legitima el pecado, añade Williams. Comillas, es difícil entender cómo una proyección de la película sea presentada en una catedral anglicana que supuestamente sirve al reino de Dios. Por esta razón queremos que nos apoyen para hablar con el principal responsable de la administración de la catedral y que responda al respecto. Debemos recordar que en la Iglesia anglicana existe en el orden estatutario canónico de la Iglesia anglicana la facultad de censura u objeción por parte de los fieles o miembros anglicanos. Ellos pueden presentar querellas y objeciones, votos de objeción a algo que ellos consideren que no va con la sana doctrina o el orden de Dios en su palabra. Según Wikipedia, la película narra la vida de Jesús de manera más o menos acorde con los evangelios, por lo menos solo originalmente. La trama cambia sustancialmente al momento de la crucifixión, cuando un supuesto ángel lleva a liberar a Cristo de su martirio para que pueda vivir una vida normal al lado de su amada María Magdalena. Durante la crucifixión, tras haber preguntado a Dios por qué lo ha abandonado, se le aparece su ángel guardián, quien le dice que Dios le había ordenado que bajara a salvarlo, puesto que él ya había sufrido bastante y que él no es el Mesías. Con su ayuda, Jesús baja de la cruz. Los presentes continúan como si esto no hubiese ocurrido y continúan mirando la cruz, mientras el ángel y Jesús se retiran. Se encuentran con María Magdalena y Jesús se casa con ella. Pasado un tiempo y tras la muerte de María Magdalena, estando embarazada, Jesús se casa con Marta de Betania y forma una familia viviendo como un hombre más. Un día se encuentra con Pablo, quien predicaba sobre el Mesías, su sacrificio y resurrección. Jesús se le acerca y le dice que él es Jesús, que vive como hombre, pero Pablo le contesta diciéndole que la gente es infeliz y sufre mucho, por lo que su única esperanza es el Jesús resucitado, quien salvará al mundo. Termina diciéndole que su Jesús es más importante y poderoso que él, quien trata de desmentirlo. Esta es la realidad
de la triste condición de lo que está pasando en Inglaterra. Es un motivo para orar por el cristianismo inglés. Centralmente el dador del mensaje de la gracia, no de la ley, sino de la gracia. Y estuvimos viendo cómo eso significa que hay un claro paralelo entre Moisés y Cristo. Dijimos que Cristo no era la prolongación de Moisés, o era una especie de Moisés segundo tomo, no. Dijimos que se trata de dos cuadros contrastantes, aunque en el fondo armónicos. Vimos que era necesario que viniera primero la ley. Así que Moisés debió venir primero. Y veíamos cómo Moisés subió al monte de Sinaí para recibir las tablas de la ley y dar la ley, porque Moisés era el mediador del pacto de la ley. Y esto era una función que era única de este hombre. Era algo exclusivo. Nadie más sería mediador de la ley. Únicamente por el designio de Dios sería Moisés. Pero ahora vemos aquí a Cristo. Él es el mediador de un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Podemos ver a Moisés en el monte Sinaí, pero ahora del otro lado está Cristo en el monte de la gracia. En los versículos 1 y 2 vemos a Cristo como Jesús el Mesías, el Rey y Maestro. Aquí vemos que Yeshua HaMashiach, o Jesús el Cristo, es el Rey y Maestro. Los reyes en la antigüedad en Israel debían ser maestros. Ellos de una u otra manera debían instruir al pueblo. Y aquí tenemos a Cristo como el Rey. El Evangelio de Mateo centralmente nos presenta a Cristo como el Mesías Rey, mientras que el Evangelio de Marcos lo presenta como el Mesías hombre, el Mesías encarnado. El Evangelio de Lucas lo presenta como el Mesías Salvador, y el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Mesías Hijo de Dios. Pero hay algo que se va a enfatizar mucho en este Evangelio, y es que Él es el Mesías Rey, el Mesías Rey. Ahora notarán ustedes entonces que este mensaje de Cristo no comienza dando mandamientos, sino que comienza dando es las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. El Sermón del Monte es toda una nueva dimensión de ley y evangelio. No se trata de un evangelio sin ley, porque como vimos la vez pasada, el apóstol Pablo es muy claro cuando dice que él está bajo la gracia, pero que no significa que él esté sin ley, sino que ahora está bajo la ley de Cristo. Que la dispensación de la gracia significa una nueva etapa de la ley de Dios. Una nueva etapa de la ley de Dios. Pero el Señor no te comienza dando las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas. Ahora Moisés permaneció de pie, pues era siervo. Esto es otro detalle que nos llama aquí la atención. Pero Jesús se sentó, pues es el Señor del reino. Y vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, Moisés a la verdad fue fiel
en toda la casa de Dios como siervo, no, era un siervo, un esclavo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Hay diferencia entre el esclavo y el hijo de la casa, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, en toda la Sagrada Escritura hay ley y hay evangelio. Esa es una constante en toda la Biblia. En el mismo libro del Pentateuco hay evangelio, porque hay buena noticia de gracia de parte de Dios. Ley es todo aquello en lo cual Dios se presenta como Rey, soberano y Señor. Todo aquello en lo cual Dios se presenta como justo y santo. Todo aquello en lo cual Dios manda con términos imperativos, donde Dios da una voz de alerta, donde Dios señala el pecado, donde todo aquello donde Dios señala el mal. Todo eso es ley. Todo aquello donde nos sentimos mandados o donde nos sentimos censurados por la palabra divina, eso es ley. Así que en toda la Sagrada Escritura hay ley y hay evangelio. ¿Por qué? Porque ellos muestran los atributos de Dios, y la ley nos va a mostrar la justicia de Dios, la santidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, que Él es inmutable, no negocia su ley ni la rebaja. Amén. Por ningún motivo. Él nos va a mostrar toda esta serie de cosas, y vamos a ver en el Evangelio su misericordia. En el Evangelio lo que vemos es no lo que nosotros hacemos para Dios o tratando de obedecer a Dios, no, sino lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros. Su amor y su misericordia, algo que no merecemos, porque no lo merecemos de principio a fin, no lo podemos merecer, sino que lo hace solamente por amor, por su amor. Ese es el atributo que más resalta cuando estamos hablando de evangelio. La ley mosaica está muy relacionada con la elección de y entrega de la ley a Israel. La entrega de la ley. La ley manda y exige y dice: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Ahí está todo el resumen de la esencia medular de la ley. Una exigencia: tienen que ser santos. Israel era un pueblo pecador, pero la ley no le dice cómo ser santos. La ley no le dice cómo ser santos. Por lo tanto, la ley de Moisés fue dada para un primer pueblo de Dios. Ese primer pueblo fue y es Israel. Y ahora el Evangelio nos es dado a nosotros, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia por Cristo el Señor. Vamos a ver Gálatas 6:16. Gálatas, el capítulo 6, el versículo 16, vemos que allí dice: y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Noten esto. Entonces aquí la iglesia es llamada Israel de Dios. Es el nuevo Israel. El Israel bajo la gracia. Y vamos a ver Efesios, el capítulo 2, versículos 11 al 22. Ahí se está tratando, en este pasaje de Efesios 2, del 11 al 22, se está tratando del caso concreto de el proceso de fusión de los viejos creyentes israelitas que creían en Jesús como el Mesías, con los nuevos creyentes que son gentiles. Y noten cómo son fundidos en un solo pueblo.
que es la iglesia. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, es decir, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el testimonio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces notarán ustedes, repito, que nosotros somos el nuevo Israel de Dios y tenemos un nuevo mediador que es no Moisés sino Cristo. No Moisés sino Cristo. Por eso nosotros no estamos centrados en la ley, estamos centrados en el Evangelio, en Cristo. Es por eso que la Biblia dice que los creyentes de la iglesia de Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dicen perseveraban en la ley de Moisés, sino en la doctrina de los apóstoles, que es ya un inicio de algo que es diferente. Mateo y Lucas son los dos evangelios que nos aportan las bienaventuranzas y el sermón del monte. Pero hay cierta diferencia entre Mateo y Lucas en la presentación de las bienaventuranzas del sermón del monte. Ello se debe a que cada uno de los dos evangelios se dirigió a grupos distintos con móviles distintos. Mateo se dirigió a los judíos mesiánicos primitivos, preferentemente. Cuando este evangelio de Mateo se escribió preferentemente para los judíos, porque a ellos iba dirigido el evangelio de Mateo. Por eso el único libro que al parecer fue escrito no en griego sino en arameo fue el evangelio de Mateo. El único libro del Nuevo Testamento que fue escrito en arameo fue Mateo, y fue dirigido a los judíos mesiánicos, es decir, los judíos creyentes en Jesús como el Mesías. Y notarán ustedes que tiene muchas expresiones como el reino de Dios. Es una expresión muy frecuente en este evangelio, ¿no? Porque donde esté el Mesías está su reino, ¿no? Así que ellos van a enfatizar mucho el reino, y al enfatizar esto está enfatizando es el señorío de Cristo, ¿no? Entonces por eso vemos que el evangelio de Mateo tiene muchas parábolas, muchas circunlocuciones o expresiones típicas de los judíos. Es el evangelio más judío de los 4 evangelios, el evangelio de Lucas, porque iba dirigido a los judíos mesiánicos de la iglesia primitiva. Y luego vemos el evangelio de Lucas. Este evangelio se dirigió preferentemente a los gentiles grecorromanos, a los griegos fue dirigido, con móviles más que todo evangelísticos. Ahora Mateo nos muestra en las bienaventuranzas un cuadro nítido de las maravillas que Dios ha realizado y realiza en los genuinos creyentes nacidos en verdad de nuevo, al poner en la boca del Señor Jesús
estas efusivas congratulaciones. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hace el Señor aquí en este Evangelio de Mateo capítulo 5? ¿Qué hacen los creyentes genuinos? Y uno puede mirar muy clarito ahí, dicen, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Así es que son definidos los creyentes aquí. Los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, los que por mi causa son vituperados y perseguidos. Esta es la definición que está dando el Señor Jesús aquí de los creyentes genuinos. Y sucede que eso es lo que Él hace en nosotros. Lo que Él hace en nosotros. Y hemos de verlo en su respectivo orden. En síntesis, en Mateo, las bienaventuranzas son felicitaciones evangélicas a los que ya ingresaron por el nuevo nacimiento a la iglesia, si son dignos de Dios que los llamó. Son felicitaciones del mismo Dios, el mismo Dios que hace la obra en el creyente, es el mismo que lo felicita por esa obra ya hecha. Y nosotros podíamos ver en la ocasión pasada, cuando estábamos hablando de la sanidad espiritual del pecador, tomando la imagen de Lucas del capítulo 13, como el leproso originalmente sería alguien inmundo que estaba allá fuera, harapiento y sucio, fuera del pueblo de Dios, y algún día salía el sacerdote fuera del real y miraba al leproso. Lo primero, y aquí dice Jesús viendo a la multitud, significa mirándonos a nosotros, y viendo a la multitud, dice que el sacerdote miraría al leproso y el leproso sería traído al sacerdote. Alguien lo traería, y la Biblia dice que nosotros fuimos traídos por Dios el Padre. Y luego dice que el sacerdote examinaría al leproso, y si la lepra había cubierto desde la mollera o desde la coronilla hasta la punta de los pies todo, dice que, es decir, cuando ya no había más esperanza según el cálculo humano, el sacerdote lo declararía limpio y de gracia sería limpio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sería de gracia limpio. Significa cuando somos traídos delante de Dios desnudos, porque el leproso debía presentarse desnudo completamente. Y nada tengo yo, Señor, para ofrecerte. Ay, mi pecado, mi pecado, mi pecado. Soy una masa de pecado en forma humana. No soy más que un pecador necesitado de tu gracia. Y cuando venimos en esa condición, Dios de gracia nos justifica. Y luego veíamos todo el proceso de ritual que hacía este sacerdote y por qué cada cosa maravillosa. Pero la sangre era aplicada sobre el leproso. Toda la sangre significa que la sangre de Cristo, que su obra preciosa nos es aplicada en toda nuestra vida. Y vemos cómo el leproso era lavado, y luego vemos cómo el leproso era introducido en la ciudad, y luego vemos cómo al octavo día el leproso era llevado al tabernáculo y ahora sería presentado por el sacerdote ante Dios. Quiere decir que inicialmente fuimos presentados, llevados por el Padre a Cristo. Ahora Cristo nos va a llevar ante Dios el Padre. Y luego muestra cómo nuevamente el leproso iba a ser ungido con aceite, con sangre, y luego con aceite en abundancia. Y tendría nuevos vestidos, y estaría limpio, y ahora sería enriquecido y bendecido por Dios. Es decir, el mismo Dios que hizo toda esa obra ahora lo felicita. Y esto es lo maravilloso aquí. Digo, el mismo Señor felicitándonos por lo que Él ha hecho en nosotros. El vocablo griego matetes se traduce discípulo. Discípulo. Esta es una expresión muy común en el Evangelio de Mateo, discípulo.
y significa literalmente un estudiante, un aprendiz, un partidario e imitador de su maestro. Ahora uno debe tener en cuenta, cuando uno es maestro, que la persona originalmente es muy burda, no maneja bien su psicomotriz, así que se le va a ir enseñando lentamente, va a cometer errores, pero va a ir lentamente aplicando y va perfeccionando la técnica, y él va a querer ser como su maestro, alguien digno de imitar. Y eso significa que nosotros somos los maquetes, los discípulos, muy burdos todavía. Faltan muchas cosas por pulir, muchas cosas por perfeccionar, pero ya somos discípulos. Ya somos discípulos, ya somos seguidores del maestro. Ahora tenemos también el sustantivo, que este sustantivo griego, matetes, objeto de nuestro estudio, es común en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, pero no ocurre en el resto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser discípulos de Cristo. Muchos, con un ánimo muy sincero, dicen: oh, yo soy discípulo de Billy Graham. Oh, yo soy discípulo de Bill Sunday. Oh, yo soy discípulo de Moody. Yo soy discípulo de Calvino, otro de Lutero, etc. No, el Señor quiere que seamos discípulos de Cristo. Aunque en lo humano, de una u otra manera, esos maestros Dios los puso allí en la historia por algo, ¿no? Y San Agustín también, pero uno observa de ellos sus errores. El único que es maestro perfecto es Cristo. Cuánto deploro los errores de Lutero, lo amo mucho, y a Calvino, pero deploro sus errores. Cuánto amamos a Cristo, y en Él no hay error. En Él no hay error. En Mateo, esta expresión tiene un uso muy amplio, que incluye concretamente a los 12 apóstoles, pero no exclusivamente. Es decir, eso también nos incluye a nosotros por extensión. Somos discípulos. Como discípulos de Cristo, lo reconocían originalmente como maestro divino. ¿Saben? Que ellos originalmente no tenían una idea, una concepción clara. Nosotros a veces queremos que ya las personas tengan una teología puesta allí, pero ellos originalmente tenían una idea a veces confusa de lo quién era el Señor, y entonces lo reconocían originalmente como maestro divino. Pero es que la cirugía iba practicándose gradualmente por el Espíritu de Dios en las pistas espirituales de ellos. Así que para ellos solamente era visto como un maestro. Veamos lo que dice Juan, el capítulo 7, el versículo 40. En Juan el capítulo 7, el versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Perdón, Juan 7:40. Juan 7:40. Sí, excusa. Sí, lo que dice es Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Mira la idea. Comienzan a creer, pero no, este es el profeta que Dios va a enviar, pero todavía no tenía la idea de que fuera el Mesías. Pero ya lo presienten como que es de Dios, ¿no? Es exactamente como una persona que es objeto de una cadena complicada de operaciones en las vistas para que tenga las vistas. Pero va a ser objeto de 10, 12 operaciones, y originalmente va a comenzar a percibir sombras, originalmente va a percibir algunas formas, pero en la medida en que su operación vaya incrementándose, va viendo más nítidamente la cosa, ¿no es cierto? Bien, veamos Juan 9:17. ¿Dice el mismo velo? El velo. Sí. Juan 9:17. Veamos lo que dice. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿quién dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Noten el concepto original. No, es un profeta apenas. Veamos Lucas 7:16.
Lucas el capítulo 7, el versículo 16. Allí en Lucas el capítulo 7, el versículo 16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Pero veamos el caso de Mateo capítulo 16, versículos 13 y 17. Dios hace una operación en el apóstol Pedro. Noten esto. El Señor notó que ellos ya estaban maduros para tener una visión mejor de la cosa. Y pregunta, bueno, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿No? Veamos ahí en Mateo capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Noten que él no se identificaba como yo soy el Mesías. En esos días había mucho falso profeta diciendo yo soy el Mesías, sino que él decía yo soy el Hijo del Hombre, o el humano, como querramos percibirlo, ¿no? El Hijo del Hombre. Y dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Noten la dimensión que tenía el resto de la gente. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios vivo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque la revelación de que Jesús era el Mesías era algo que Dios daba a las personas en el corazón, cuando las personas en verdad tenían la disposición sincera de venir y andar en el orden de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo, que a nadie se lo dijesen, que dejase que las personas, por el testimonio de Dios en el corazón, tuvieran esta visión, que sus ojos fueran abiertos y se dieran cuenta que Jesús era el Mesías. En su condición de discípulos se colocaron bajo su tutela y deseaban ser enseñados por el Señor. Noten, ellos entonces deseaban ser enseñados ¿en qué? En la sabiduría, en la verdad de Dios. Hay muchos que hoy pueblan las iglesias, pero van tras lo que Dios les puede dar, van tras los milagros, pero no van tras la verdad, no van tras la obra y gloria de Dios, no van tras de esto. Y cuando, por ejemplo, se dio el caso del inicio del movimiento pentecostal en sus orígenes, con el cual tengo muchas diferencias, pero cuando se dio era porque los que se reunían para orar pidiendo la llenura del Espíritu Santo, lo que querían era la santidad de sus vidas, una dotación de poder de Dios para vivir una vida en santidad, y este era el propósito original. Hoy hay muchos que están andando detrás de las lenguas, la unción, la palabra ungida, el último toque, la última sensación, la última emoción. Detrás de esto van, y sucede que no van detrás de la obra y gloria de Dios, van detrás del milagro. Pero ¿para qué quieres el milagro? ¿Para qué quieres ser sanado? No, pues para andar bien, para yo tener salud, ¿no? Pero ¿para qué quieres tener salud? ¿Cuál es el propósito de que quieras tener salud? No, pues ya para tener vida, ¿no? Todos deseamos tener salud, no para la felicidad mía. Pero se les olvida una cosa así de chiquitica: para vivir para la obra y gloria de Dios.
para vivir una vida en santidad, para la honra y gloria de Dios. Ah, que quiere tener plata. No, pues para que mi familia viva bien, para que todo mejore. Y muchas veces son apremios legítimos, desde que se trate de satisfacer las necesidades legítimas de una persona bien, ¿no? Pero no para yo andar bien y bueno, también para dar a la iglesia. No, quiero tener para la honra y gloria de Dios. Pero ese propósito no lo tienen. Hay muchos que tienen el anhelo de que Dios les dé, es para llenar su avaricia. Y una teología llamada la teología de la prosperidad, una teología inicua, porque es una teología para alimentar la avaricia de la gente. Y eso como señal de que son hijos de Dios. Y quieren que la última revelación y que el último toque de Dios, pero ¿dónde está el fruto del Espíritu Santo en sus vidas? Este es el asunto medular, para que Dios sea honrado y glorificado en mi vida. Y yo no voy tras la última visión ni la última revelación. Yo voy detrás de la verdad de Dios en su palabra. ¿En qué comunidad se predica en verdad la palabra de Dios? ¿En qué comunidad se rinde en verdad culto al Señor en humildad, en sencillez? Pero hay quienes andan detrás del sentir, si yo siento o no siento. La presencia del Espíritu de Dios se sentirá si Dios está en medio de la reunión. Es verdad, pero no voy detrás de esto. La Biblia dice que nosotros debemos buscar es el reino de Dios y su justicia. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, estamos hablando de la justicia salvadora de Dios por gracia, y estamos hablando del señorío de Cristo. Amén. Por lo tanto, estamos hablando de la sana doctrina, una doctrina que nos diga que Jesús es Salvador, sí, pero también que nos diga que es Señor y que debemos vivir en toda la santidad delante de Él. Amén. Son las dos cosas, pero yo voy buscando al Señor, dice, y después vendrán por añadidura las añadiduras. Pero muchos le están yendo tras las añadiduras. El que va tras el milagrito, el que va detrás del que me pongan las manos, el que va detrás de una cantidad de cosas, va detrás de las añadiduras, y van detrás de las últimas lenguas y no sé qué cosas, las añadiduras. No, yo voy detrás de que Dios obre en mí el fruto del Espíritu Santo, que obre en mí el fruto del Espíritu Santo. Yo voy detrás del Señor. Haga o no haga milagros, haga o no haga señales. Milagro levantarme yo, como lo dije en un principio, y ver mis manos, ver mis pies. Milagro ver que tengo salud. Milagros los que Dios hace cuando nos da el pan de cada día. Y son cosas por las cuales debemos darle las gracias, incluso por las dificultades, porque son elementos que Dios usa para moldearnos. Que Dios usa por su gracia para moldearnos. Y bendito sea el nombre del Señor por todo esto. En consecuencia, yo voy detrás del Maestro, no de las añadiduras del Maestro. Es una cosa muy triste. En cierta ocasión yo vi a un padre de familia llorar y se lo dijo a su hijo. Yo me acuerdo que estábamos recién casados, pero él se lo dijo llorando. Le dijo: usted viene por mí, es porque yo le dé plata para el fin de semana, ¿verdad? Usted viene por mí, es detrás de la tarjeta. Usted nunca viene por mí, usted no viene a preguntar por mí, usted no viene a preguntar por mi salud, usted viene por la plata que yo le doy. Así es que usted me ama a mí. Yo soy su papá, yo siempre he estado al frente suyo, yo siempre he estado no sé qué, pero usted viene por mi plata. Qué triste que vayamos a Dios por lo que Él nos da y no por lo que Él es. Pero vamos detrás del Maestro, que es el Señor Jesús. El Nuevo Testamento nos hace saber en general que los discípulos del Señor vivieron imitando su vida. Es a Cristo a quien debemos imitar, su vida y sus costumbres, y recomendando su salvación a Israel y al mundo. Así vivieron sus discípulos. En todo, en la vida del apóstol Bernabé, o de Simón el Cananita, o de Felipe,
podíamos ver en mucho la vida de Cristo, porque ellos imitaban era a Cristo, y a quien debemos seguir es al Señor, y la palabra dice que Él nos ha dejado sus huellas para que nosotros las podamos seguir. Así que el que debe ser imitado es Cristo. Hay muchos que son idólatras de Karl Marx e imitan en todo Marx. Hay muchos que son idólatras de Adolfo Hitler. Es increíble, pero esta es la verdad. ¿Y a quién imitan? ¿Y como andan como quién? Como Hitler. Los gestos, el estilo, Heil Führer, la raza aria, ¿no? El poder de lo superior. Todo, porque en todo imitan a ese malo maestro, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque ese es su ídolo. Y uno quiere imitar a aquel quien es su maestro. Uno lo quiere imitar. Yo veía cuando murió este cantante famoso Michael Jackson, y veíamos en Centroamérica unos tipos que se vestían idénticos y eran en todo idénticos a Michael Jackson, los dobles de Michael Jackson, y todo lo hacían porque su ídolo Michael Jackson, y en el cuarto tenían una imagen así grandísima, un afiche grandísimo de Michael Jackson, porque ese era su ídolo. Pero sucede que incluso nosotros no tenemos ídolo, nosotros tenemos es un Dios al vivo, al que imitamos, es Dios en Cristo, y al que debemos imitar y al que debemos proclamar al mundo. Ahora, no es verdad que los principios sentados por el Señor Jesús en el Sermón del Monte sean exclusivamente para los judíos, como algunos alegan. Pues este precioso sermón fue dirigido a los judíos discípulos de Cristo en concreto, y no a los judíos en general. Este mensaje no fue dirigido a todos los judíos, fue a sus discípulos, a los que le seguían, a la multitud de los que procuraban seguirle. Muchos quizás dijeron, esto que enseña Jesús no cuadra con mi tradición religiosa o denominacional, pero era la verdad, y nosotros debemos seguir únicamente a Cristo y su verdad. Lo que decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y esa expresión, mas yo os digo, significa incluso una nueva interpretación de la ley. Eso es lo que significa, ¿no? Lo que dijeron, lo que me había enseñado el rabino Gamaliel, o lo que me había enseñado el rabino Chamay o el rabino Yer, que eran los rabinos famosos de la época, no. Mas yo os digo. Entonces yo debo seguir lo que me enseña el maestro, el rabí Yeshua ben Nasirot, o Yeshua ben Yosef, o Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre por esta preciosa palabra. ¿A quién sigo yo? ¿A quién sigo yo? ¿Y tras de qué voy yo? Debe cualquiera que pretenda seguir a Cristo saber que Él es Salvador, porque Él es Salvador, pero también es Señor. Amén. Son las dos cosas. Y que Él va a obrar en la persona. ¿Y qué es lo que va a obrar? ¿Cómo Él va a obrar? Bueno, lo vamos a estar contemplando seguidamente. Vamos a ver el versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí el término griego es makarios, bienaventurados, makarios. Significa bienaventurados, dichosos, jubilosos, afortunados, felices o benditos, dignos de ser felicitados efusivamente. Eso es lo que significa. Dignos de muchas felicitaciones. Piensen ustedes que cuando se dio la noticia de la victoria, cuando se dio en Lima la noticia de la victoria de Ayacucho, que es algo que no nos han enseñado en nuestra historia, pero fue tan trascendental esa batalla para la libertad de América.
Cuando eso se dio, Bolívar perdió el habla. Nadie sabía lo que había pasado, porque eso llegó en una carta para Bolívar. Bolívar perdió el habla y comenzó a sudar y a brincar, y eso parecía un mico. Brincaba, saltaba, hacía de todo. Y trataba de hablar algo y mejor dicho, dijeron, llamen al médico porque se volvió loco. Perdió el habla y de todo. Eso era una cosa impresionante. Y decían, ¿qué le dio? ¿Qué sería lo que le dio? Y tratar de contenerlo y de todo. Y como a la media hora comenzó a decir y comenzó a recuperar la habla y dio victoria. Vencimos. La locura fue de la cosa más impresionante. Eso se regó como candela, hermano. Porque en esa casa, que era casa de gentes prestantes de Lima, inmediatamente comenzó el alborozo. Parece que vencieron, vencieron los patriotas, vencieron en Ayacucho y toda la cosa. Y Bolívar, ya les digo, eso brincaba, saltaba, hacía de todas las monerías habidas y por haber. De la dicha, del júbilo, por pronto comenzó a llorar, no había forma de contenerlo, y comenzó la gente a empaparse de la noticia y a abrazarlo. Todo el mundo abrazando a ese pobre Bolívar. Así es que Dios nos abraza con el Macarios, diciendo, bienaventurados y gozosos, felices ustedes, son los vencedores, tienen todo el premio, pero sucede que el premio lo ganó él. Amén. Con esta expresión jubilosa, el Señor Jesús nos presenta 8 veces al nuevo pueblo de Dios. A este pueblo le he dado en primer lugar el Evangelio. Aquí da primero el Señor el Evangelio. Y luego una nueva ley, que es la ley de Cristo. Cuando dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Por eso les advierto que tal cosa está hablando él ya como Señor. Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Dice la Biblia para todos. O dichosos los que exigen ser pobres espiritualmente. Dice la versión de Mateo 18. Dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, dice la Biblia al día. Felices los pobres de corazón, dice la Biblia del peregrino. Sucede que Cristo es el gran pobre en espíritu, pues Él se despojó a sí mismo. Por eso Él es el gran pobre en espíritu. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7? Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, noten, la gloria de Dios, no tuvo la gloria del ser igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, noten, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se rebajó a sí mismo, yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Noten, Él se hizo pobre de espíritu. Era el Hijo de Dios en toda su gloria y se despojó de su gloria para venir a este mundo, para asumir una humilde forma humana, nacer en una pesebrera y luego vivir una vida humilde y de santidad, sometido a la voluntad de Dios, y ir hasta la cruz, algo que era indigno entre los judíos, para morir por nosotros. Se dio todo, Él se despojó, todo se despojó. Y en ese despojo, kenosis, Dios, haciendo uso de la linterna escrutadora de su ley, no halló ninguna miseria de pecado en Él. Dios lo escrutó. Toda la vida de Cristo fue pasada por el fuego de la prueba de Dios. Eso es lo que significa el holocausto, que toda la vida es pasada por el fuego. Y sin embargo, Dios lo escrutó y no encontró asomo de pecado ninguno en Él. Y por eso Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en Juan, el capítulo 14, el versículo 30, allí dice nítidamente la palabra de Dios lo siguiente: no habla ella mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Sucede que el pecado es exactamente el punto por el cual el diablo mete su arma para destruir nuestra vida.
Pero sucede que en la vida de Cristo vino el príncipe de este mundo y la halló herméticamente cerrada, porque era una vida en plena santidad. En plena santidad. Dime dónde tienes tú tu puntillita, yo te diré dónde viene el diablo a poner su sombrero. ¿Dónde viene el diablo a poner su sombrero? Pero Cristo nunca fue vaciado de sus pecados, de esto no. Para ser hecho pobre en espíritu, pues no los tenía. Él no tenía pecado. Pero nosotros sí, y por eso necesitamos ser vaciados del pecado, para poder ser llenos de su espíritu. Vamos a Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los pobres en espíritu son los que en verdad se han arrepentido. Por ahí comienza. Ay, ¿y qué es ser pobre de espíritu? Comienza por el arrepentimiento. Por ahí comienza. En este versículo 3 de Mateo 5 tenemos la primera bienaventuranza y ella resume de algún modo todas las demás. Aquí en los versículos siguientes dice el Señor Jesús: felices a sus escogidos, pues Él viene a darnos ánimo por el Evangelio. Esa expresión felices da ánimo. Eso significa algo. Bueno, ya no soy todavía no soy la más de la perfección, pero ya tengo de Dios su aprobación, ya tengo de Dios el beneficio de su gracia. ¡Ánimo! ¿Y qué dice Mateo 28:20? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¡Ánimo! ¿Por qué? Porque eso significa yo estoy al lado de ustedes. Estoy al lado de ustedes. ¡Qué gran privilegio! Estoy al lado de ustedes. Napoleón Bonaparte le dijo a sus tropas el día de la batalla de Auschwitz: algún día ustedes tendrán el honor de decir: yo estuve al lado de Napoleón Bonaparte en la batalla de Auschwitz. Tuve el honor por la Francia de estar al lado de Napoleón. Pues sucede que no estamos al lado ni de Napoleón, ni de Bolívar, ni de Uribe, ni de ningún mortal. Estamos al lado de Cristo. Él está a nuestro lado y eso nos hace macarios, inmensamente felices. Está a nuestro lado en nuestras luchas, pero triste de aquel que está en sus luchas, en su vida, y mira a un lado y mira al otro y no tiene a quién. Pero en medio de la lucha, Cristo está en nuestro favor. El Señor Jesús comienza su sermón del monte con sus felices, en claro paralelismo y contraste con la ley mosaica que comienza con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos comienzan dándonos un código de cosas para hacer, pero no nos dice cómo ser. Aquí el Señor nos muestra es cómo ser nosotros. ¿Cómo ser? Ahora, pero ¿quiénes son esos pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellos que no ponen su confianza en ningún otro recurso material, mundano, humano o personal distinto al de Dios. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 22:24. El Salmo 22:24 dice textualmente así: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, a él oyó. Noten, el afligido, el pobre de espíritu, que puso su confianza, ¿clamó a quién? Al Señor, y puso su confianza en el Señor. Los tales se abandonan confiadamente en los brazos misericordiosos de Dios para ser justificados por la fe. El pobre de espíritu clama a quién? A Dios, y clama de corazón. ¿Y qué dice el Salmo 31:1? Dice: en ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. ¿Líbrame de qué? De la condenación del pecado. Líbrame de mis deudas, Señor, delante de tu santa justicia.
Justifícame de pura gracia, en ti solamente confío. La justificación por gracia mediante la sola fe en Cristo. Los pobres en espíritu son aquellos que sienten profundos deseos espirituales de Dios y su evangelio, que están desilusionados del mundo y de sí mismos, y se hallan conscientes de su inutilidad profunda y necesidad y visible peligro espiritual en que se hallan. San Agustín, por ejemplo, un hombre que se desesperaba de sí mismo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a librar de mi crisis de pecado? Y clamaba y gemía diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, ten piedad de mí? Lutero, Alfredo Colón, son ejemplos de hombres que clamaron a Dios y confiaron en su misericordia para ser justificados por gracia, solamente por la gracia mediante la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos acudir a los pies del Señor sinceramente, humildemente, conscientes de que no tenemos mérito alguno y de que solo podemos depender de su gracia y su misericordia. Por lo tanto, no podemos decir, como la iglesia claudicante de la Odisea: de ninguna cosa tengo necesidad. Noten, la iglesia claudicante de la Odisea: de ninguna cosa tengo necesidad. No, sino que cuando nos vemos en el orden de Dios, en su palabra, nos vemos bajo convicción de pecado y decimos: Señor, tengo toda necesidad de ti. Amén. Te necesito completamente. Cuando uno dice de ninguna cosa tengo necesidad, hablando espiritualmente, y es porque está confiando en su carne, se cree bueno. Y esto no es propio de una persona que es pobre de espíritu. Para esa persona no es esta bienaventuranza. La razón por la cual muchas personas no acuden a Cristo en la actualidad es porque no sienten la necesidad de Él. Y en su fariseísmo religioso, secularista o individualista, se imaginan engañosamente que son autosuficientes, somos buenos, no hacemos mal a nadie. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de postrarnos ante Cristo? Esto redundará en su condenación eterna. Veamos lo que dice Mateo 23:33. Mateo, el capítulo 23, el versículo 33. Allí lo que dice la palabra es: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis? ¿Por qué dice esto el Señor? Porque esta satisfacción en su carne y la idea de que yo voy a poder ser salvo por lo bueno que soy, esa falsa idea, esa gran mentira, redundará en la condenación eterna. Pero al contemplarnos a la luz de los niveles divinos, claramente podemos ver que no somos más que llagosos y harapientos pecadores, necesitados de la gracia y rumbo al avalón, es decir, al infierno. Veamos lo que dice Isaías, el capítulo 1, los versículos 5 y 6. Isaías, el capítulo 1, los versículos 5 y 6 dicen textualmente lo siguiente: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, leproso espiritual. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición espiritual de todo ser humano sin Cristo. Podemos disfrutar de una situación material o humana holgada y aún ser pobres de espíritu. Y al mismo tiempo, por contraposición, podemos ser pobres materialmente y no en espíritu. Me explico. Hay en nosotros, los seres humanos, todo un cúmulo de miserias espirituales muy codiciadas en lo íntimo de nuestro ser: orgullos, malos hábitos, filosofías. Hay quienes acarician sus rencores, hay quienes acarician su amargura y como que es parte distintiva de ellos y se sienten orgullosos de lo amargados que son.
Hay personas que incluso en las iglesias parece que hubieran sido bautizados en jugo de limón, no, o en ají, entre más amargados y cara de chupados, como que son más espirituales. Pero eso es religiosidad, eso no es espiritualidad. Hay orgullosos de su religión sin conocer a Cristo. Todo eso son harapos inmundos delante de Dios. Estas son falsas riquezas interiores, raídos trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Veamos lo que dice Isaías 64:6. En Isaías el capítulo 64, el versículo 6, textualmente dice la palabra: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Recuerdo el caso de un buen amigo mío que me contaba que en todas las cosas generalmente su abuela le decía: mire hacia el rincón, mire qué es lo que hay, el escudo de armas. Ese es el escudo de armas de nuestro apellido. O yo, para que sepa que somos Fernández de Bogotá. ¡Qué alegría! ¡Qué orgullo! ¿No? Y dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. De ellas debemos ser vaciados por el Espíritu Santo, a fin de recibir de gracia el reino de los cielos como pertenencia. Pero el reino de los cielos no nos pertenece si no nos hemos vaciado de todo esto. Cuando Dios por su ley nos pone entre la espada y la pared, y por su evangelio nos pone para ser vaciados de esas miserias por el Espíritu Santo de Dios, vemos que debemos y aprendemos a depender de Dios en una escala creciente día a día, con buen viento y buena mar o con tormenta. Además, cuando somos vaciados de esas miserias y mezquindades, recibimos las infinitas riquezas espirituales del Evangelio, con las cuales somos verdaderamente ricos. Y veamos lo que dice Gálatas, el capítulo 5, versículos 19 al 26. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice el apóstol Pablo textualmente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, noten la definición de creyente aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Cristo es el gran pobre en espíritu, y Él fue finalmente exaltado. Dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Noten eso. El resultado de la humildad es la que la exaltación. Si nosotros somos finalmente pobres en espíritu, en verdad ante Dios, es decir, si desesperamos de nosotros mismos como agentes inhábiles e impotentes, y si confiamos totalmente en Él y solo en Él, seremos objeto del mismo proceso, con los mismos halagadores resultados. ¿Y qué es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12? 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Noten el resultado. Si sufrimos, también que reinaremos con Él. Si sufrimos el ser vaciados de nosotros mismos para ser pobres de espíritu, seremos reyes juntamente con Él. En lo referente a la recompensa de gracia de esta primera y fundamental bienaventuranza, decimos esto:
Aquí y en el versículo 10, la octava bienaventuranza, en comparación con la bienaventuranza del versículo 5, hay no una contradicción, sino una verdad integral, porque la una dice serán poseedores del reino de los cielos, otra dice serán poseedores de la tierra. Entonces dice uno, bueno, ¿seremos poseedores del reino de los cielos o de la tierra? ¿De cuáles? No, bueno, no hay contradicción aquí, sino una verdad integral complementaria. Pues aunque ahora no hemos tomado posesión del cielo y tierra, de gracia nos pertenece, y en su momento tomaremos posesión de la tierra en el milenio, y posteriormente de los cielos nuevos y de la tierra nueva, como dice Apocalipsis 21:1. Y ve, la palabra griega basileia usada aquí significa más exactamente reinado, dando a entender que los pobres en espíritu son los que se beneficiarán del reinado de Dios en la tierra. Ello también nos lleva a entrever el reinado milenial de Cristo en la tierra, lo veremos en Apocalipsis 20, del 1 al 10. Pero como ya lo dijimos, aunque el reinado visible escatológico del milenio aún no se ha hecho realidad, ya tenemos un anticipo de ese precioso reinado en la vida del creyente y en la iglesia. Que el reinado de Cristo no, el señorío de Cristo no va a ser solamente el milenio, comienza por mi vida y comienza por la vida de la iglesia. En la vida cristiana el reinado de Dios está relacionado con la soberanía de Dios, el señorío de Cristo y la sumisión a la voluntad de Dios. Y dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Mateo capítulo 7, versículo 21 y Lucas 6, 46. La construcción etimológica del vocablo sustantivo griego makarios significa sin suerte o sin muerte, significa o da a entender que la vida del creyente bienaventurado está unida a la providencia de Dios, su reino o reinado, y puede decir como Pablo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Sin suerte y sin muerte, es decir, son felices aquellos que aparentemente en este mundo no tienen suerte, que aparentemente en este mundo prácticamente no tienen ni un lugar donde ser tirados para morir. Eso es lo que significa esa expresión. Pero ojo con esto, tenemos vida eterna. Sin muerte significa que tenemos vida eterna. Este es el significado del año. Entonces es el reino de los cielos, la voluntad soberana de Dios, el señorío de Cristo, no mi reinito inflado carnal, y entonces no a la teología de la prosperidad. Y repito, el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Se trata del reino de Dios que llega a nosotros en esta tierra con la proclamación del Señor Jesús. Y este reino de los cielos es el mismo Cristo. Los discípulos de Cristo eran almas sencillas, molidas solo en sus corazones por el mortero de la ley, y que ya se hallaban dispuestas para el evangelio, los misterios de Dios, y en condiciones de recibirlo, aunque no del todo, sino progresivamente, según fueran madurando espiritualmente. Según el contexto mateano, los pobres en espíritu o humildes son los pequeños o los últimos. Ellos están disponibles para el reinado de Dios con una disposición obrada en ellos por el Espíritu Santo de Dios. Por su parte, Juan nos hace saber que a este reino o reinado se entra por el nuevo nacimiento. Cristo vivía en pobreza efectiva integral, pues solo en el Padre Celestial ponía todo su amor, fe y esperanza, y solo amaba agradable en todo a Él. Concluimos entonces que quien es pobre en espíritu con minúscula es rico en espíritu con mayúscula. Quien es pobre en espíritu con minúscula es rico en el espíritu de Dios, o sea, en el Espíritu Santo con mayúscula. La pregunta es, ¿somos en verdad pobres en espíritu? ¿Lo somos? Y viene otra pregunta, ¿y cómo llegar a ser pobres en espíritu? Bueno, viene la respuesta por el quebrantamiento, y de eso hablaremos el próximo domingo. Por el quebrantamiento, Dios va a usar su golpe de ley para quebrantarnos, para hacernos pobres de espíritu.
Tremendo todo esto, ¿no es cierto? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Alguien le preguntó a Juan Wesley, ¿por qué es usted tan sencillo? ¿Por qué es usted tan humilde? Y Wesley le contestó, es porque he sido triturado en el molino de Dios, y los molinos de Dios muelen lento, pero muelen muy bien. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre para siempre. Amados hermanos, vamos a orar. Oramos, Señor Padre, en esta hora, pidiéndote el perdón de nuestros pecados. Señor, te pedimos en esta hora por tu gracia, oh Señor, el perdón de nuestros pecados. Señor, haznos cada día más y más pobres de espíritu. Necesitamos esta pobreza, porque es la pobreza que nos da riqueza. Nos da la riqueza del Espíritu Santo, de ser cada día mejores, los verdaderos ricos, que son los pobres en espíritu, los que tienen el fruto del Espíritu en su vida, Señor. Te pedimos que nos llenes más de ti, más amor, más consagración, menos de mí y más de ti, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre, te damos la gloria, Señor.